Aquí está mi corazón, haz lo tuyo, que mi centro seas tú, no lo que cumplo. Cámbialo, límpialo, llénalo de ti, que aprenda a vivir y hacer del amor culto, que aprenda a vivir y hacer del amor culto. Aquí está mi corazón, haz lo tuyo, que sea tu voluntad cuanto yo busco. Lávalo, alúmbralo, llénalo de ti, que tu amor y no la ley guíe mi rumbo, que tu amor y no la ley guíe mi rumbo. Aquí está mi corazón, haz lo tuyo, que aprenda a mirar con él a cada uno. Ábrelo, ensánchalo, llénalo de ti, pues quieres misericordia más que ayunos, pues quieres misericordia más que ayunos. Aquí está mi corazón, haz lo tuyo, que me pierdo si vivo como calculo. Guárdalo, guíalo, llénalo de ti, que si no te siento más que vivir duro, que si no te siento más que vivir duro. Aquí está mi corazón, haz lo tuyo, que camine con verdad y sin orgullo. Míralo, amalo, llénalo de ti, pues solo el amor podrá salvar el mundo, pues solo el amor podrá salvar el mundo. Aquí está mi corazón, haz lo tuyo. Buenos días, Dios les bendiga. Nos reencontramos después de un tiempo para compartir hoy una reflexión en base a dos textos bíblicos del Nuevo Testamento. Por un lado, la famosa carta de Santiago, una carta que tomó su tiempo que entrara al canon, que levantó muchas preguntas en su tiempo, especialmente por esa exigencia radical a una fe que se transforme en obras concretas. Vamos a leer en Santiago 3, del versículo 13 al capítulo 4, el verso 1.
Y también tenemos para esta reflexión del día una lectura en el Evangelio muy conocida, en el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los Evangelios, capítulo 9, los versos que van del 33 hasta el 37. El relato del Evangelio de hoy trata sobre el camino y también sobre la casa a la que se llega después de transitar el camino. Y es interesante pensar en esas dos ubicaciones geográficas porque el camino del seguimiento no solo tiene que ver con lo que hacemos o con lo que decimos en lo público, sino también con aquellas cosas que pasan en esa intimidad de la casa, que generalmente es la que nos moviliza. Y de la misma manera, el camino del seguimiento no es tampoco solo sobre lo que creo o sobre lo que vivo en el espacio más familiar y privado de la vida, sino que también debe tener que ver con lo que hacemos, decimos y nos define en la esfera pública de nuestra vida. Seguir a Jesús tiene que ver con casa y con camino, con lo personal y con lo comunitario, con lo privado y con lo público, con lo íntimo y con lo político. Y así las cosas, el Evangelio nos cuenta en esta mañana que, llegados a la casa, Jesús le preguntó a los discípulos qué era aquello que venían discutiendo en el camino. Y es una pregunta muy concreta y muy válida, que quizás también a nosotros nos planteará el interrogante sobre asuntos que hoy ocupan nuestra reflexión en el camino y en la casa. ¿Cuáles son los temas de preocupación de nuestra vida? Hablamos del flagelo de la violencia que nos arropa, de la violencia y las desigualdades basadas en género. Hablamos de las víctimas de un mundo que ha puesto su esperanza en el narcotráfico o en el dinero, donde tantos jóvenes hoy buscan un futuro que seguramente no tendrán. Hablamos del cuidado de la creación en un tiempo tan complejo y desafiante, tan crucial para la historia de la humanidad. Un tiempo en que, por ejemplo, en el Caribe, donde vivo, los huracanes son cada vez más fuertes y tienen que ver con un cambio climático que tiene que ver con lo que todos hacemos, con lo que hace el mundo en general, pero también con ese plástico que descartamos cuando se nos ocurre que la única manera de tomar agua es en una botellita de ese material, de plástico que la tierra no necesita. Hablamos de los dolores de las personas empobrecidas por la falta de equidad y de justicia. O quizás nuestras reflexiones de camino tratan más sobre temas menos preocupantes, sobre el último chisme de la farándula, sobre el rendimiento del equipo deportivo que seguimos, de superestrellas multimillonarias, o de aquellos discursos de los antivacunas o anticiencias que diseminan hoy cualquier teoría de camino sin ningún fundamento, y la gente, ¿verdad?, sigue esos pensamientos tan poco pensados. Unos temas tienen mayor trascendencia que otros, unos hablan de vida y de búsqueda de vida y otros simplemente de la despreocupación del ser humano. Unos se entretienen y otros son urgentes. Por eso, en el camino es importante preguntarnos de qué estamos hablando. En el camino hablamos de lo que nos pasa, de lo que nos preocupa, de lo que nos moviliza, pero también mostramos lo que hay más abajo,
de lo superficial. Por eso, de alguna manera, la pregunta de Jesús sobre cuáles son los temas de la conversación en el camino implican un llamado a analizar qué es lo que nos está importando o preocupando en nuestro diario vivir, en la cotidianidad de la vida, y qué es lo que está definiendo nuestras prioridades y por tanto lo que somos y aquello a los que dedicamos nuestras energías, esfuerzos, recursos. Es una buena pregunta de un buen maestro que junto a respuestas busca la introspección de aquel que le escucha, busca que pensemos, ¿verdad?, dónde estamos parados, pero también y fundamentalmente, dónde va quedando Jesús en nuestras conversaciones, qué lugar tiene la fe en nuestra vida, de qué manera nuestras convicciones evangélicas tienen que ver con lo que vivimos y con lo que nos rodea. ¿En qué lugar hemos puesto las cosas de Dios en nuestra existencia y en nuestras conversaciones? Son preguntas que nos debemos hacer porque debemos pensar sobre lo que nos está movilizando en nuestra vida. ¿Son las cosas de Dios parte de nuestros diálogos? Porque estamos en el camino del seguimiento, de la fe, del discipulado. O quizás nos hemos distraído con cuentos de camino. Por eso la pregunta de Jesús resulta pedagógica, enseña, porque nos llama a mirar cuán enfocados o desenfocados estamos en nuestra vida. Es una pregunta que nos desafía a recordar que el seguimiento tiene que ver con una vida comprometida, capaz de cargar las cruces y de poner a Jesús primero. No solo primero que nosotros, también poner a los otros primero que a nosotros mismos. Toda vez que Jesús debiera ser el asunto más movilizador de nuestra vida, de nuestras conversaciones. No puede faltar, no podría faltar Jesús de nuestras charlas sobre el presente y sobre el futuro. ¿Qué venías conversando? Me dijiste, buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino, dice una hermosa canción de la Semana Santa. ¿Qué venías conversando? Me dijiste, buen amigo. Marcos nos relata que los discípulos de Jesús en el camino venían conversando y discutiendo, más que conversando, sobre quién era más importante. Quién era más importante en ese tiempo al lado de Jesús, pero también cuando Jesús inaugurara lo que ellos pensaban que sería su gobierno. Ellos se imaginaban a Jesús casi como un candidato a la presidencia de nuestros países y discutían sobre qué lugar en el gabinete tendría cada uno de ellos o de qué manera sus empresas y sus negocios serían destacados. Miraban la vida de un modo egoísta y despreocupado de los demás, solo importándoles el lugar que ellos ocuparían en el mundo. ¿Qué venías conversando? Me dijiste, buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. A veces nos tenemos que asombrar de las cosas que nos están preocupando y movilizando. Los discípulos de Jesús en aquellos días estaban pensando en sus beneficios, en sus agendas, en ellas o en ellos mismos, olvidando algo elemental. En el camino de seguimiento a Jesús, nada tiene que ver con figurar, sino con servir. Tiene que ver con seguir a aquel que nos enseñó a servir y a entregarse y a poner a los demás primero. Tiene que ver con sabernos discípulas y discípulos, es decir, con reconocer que tenemos un maestro y con humildad darnos cuenta que Jesús debe ser el que guía y nosotros los que seguimos amando y sirviendo como Él nos enseñó sin distinción, porque el mandamiento de servir y el mandamiento de amar es el mayor desafío que Jesús pone para nuestras vidas. Los discípulos y las discípulas venían discutiendo entre sí desde la lógica de quién es primero, más importante y poderoso.
Y esa es una lógica que rápido permite que se cuele el pensamiento de que yo soy primero, pero también valgo más que tú. Si yo soy primero, a los demás le toca el segundo o el último lugar. Es la lógica de la competencia la que nos tiene tan acostumbrada a nuestra sociedad. Una lógica en la que hay mucha gente que queda atrás, al costado del camino. ¿Qué venías conversando? Me dijiste, buen amigo. Es la lógica de esas comunidades que se dividen por las divisiones de personas, valga la redundancia, que están buscando imponerse unos sobre otros y no buscar un bien que puede ser común. La lógica de la competencia y del sálvese quien pueda en las comunidades genera disputas, genera contiendas, desacuerdos y divisiones. Por eso Santiago, en su carta a las seguidoras y seguidores de Jesús del primer siglo, en su tiempo, les dice a las congregaciones, los creyentes, que esa lógica es diabólica, porque produce celos amargos y contención en el corazón, dice Santiago. Y es interesante ver que él habla de luchas y contiendas concretas entre hermanas y hermanos discutiendo quién va primero, quién tiene autoridad, pero también habla de luchas y contiendas en el corazón. Y esto es importante y me llama la atención porque en nuestro corazón realmente es donde se da la mayor de las batallas. En nuestro corazón es que se da la batalla entre el espíritu de servir a los demás, a Dios, o servirnos a nosotros mismos. Es en el corazón donde se batalla por saber a quién dedicar el tiempo, si dedicarlo a Dios o pensar solo en nosotros mismos. Por eso cuidado con nuestro corazón, porque allí es donde se da la mayor de las batallas y donde se revelan dónde están nuestros afectos y nuestros tesoros. Son las luchas y las contiendas en nuestro propio corazón las que definen dónde estamos en el camino del seguimiento mientras andamos en el camino. Son las luchas y contiendas en el propio corazón las que tenemos que ganar para Cristo. Muchas veces las campañas de evangelización hablan de ganar la vida de otros para Cristo, pero el énfasis en esta reflexión es ganar nuestro propio corazón para Cristo. Es en nuestro corazón que tenemos la oportunidad de vencer las agendas egoístas que nos parecen tan naturales en nuestra sociedad. Es en nuestro corazón que tenemos la oportunidad de ganarle la guerra al egocentrismo, al anhelo humano de querer vivir como me da la gana sin pensar en los demás, enfocado en mí mismo, mirándome el ombligo y dejando a las demás y a los demás a la buena suerte de Dios y a Él dejándolo como plato de segunda mesa. Es en el corazón, como dice Santiago, que se libra la batalla. Es en el corazón que debemos derrotar la apatía, el quietismo, el vivir enfocados en nosotros mismos y en nuestras circunstancias, y es en nuestro corazón que debemos vencer esa actitud de falta de compromiso hacia la creación, hacia la gente y hacia el mundo que nos rodea, más allá de nuestras casas y más allá de nuestros caminos. Más bien, el llamado en este día es a ser discípulas y discípulos de un buen maestro y vivir vidas agradecidas que por profundo deseo del corazón en el cual está el Evangelio y el Espíritu se brindan en amor y en servicio a los demás, porque este es el mandamiento. El que quiera ser el primero, la que quiera ir en la primera posición, deben estar dispuestos a servir y a servir con amor, con desinterés, despreocupadamente y dando lo mejor de nosotros mismos a los demás en el nombre de Jesús. Por eso un buen consejo con el cual terminar esta reflexión es: guarda tu corazón y recuerda que el mandamiento para las seguidoras y los seguidores de Jesús
es el servicio y el amor. Que así nos ayude nuestro Dios. Amén. Dame un corazón dócil a tu voz. Dame un corazón que abarque el regalo de tu amor. Dame un corazón que sea mi mayor tesoro. Corazón que sepa valorar lo bueno en todos. Dame un corazón que ilumine la razón. Dame un corazón que ame siempre con pasión. Dame un corazón que no se vende los ojos, un corazón que sepa ponerse en lugar del otro. Haz de mi corazón el tuyo, haz de mi alma tu refugio. De mis ojos tu mirada, de mis palabras tu casa, de tu voluntad, camino de tu abrazo, mi destino. Haz mi corazón testigo de tu amor al compartirlo. Compartirlo.